La Escuela El Arado y el Mar presenta El cielo encapotado anuncia tempestad. El cielo encapotado anuncia tempestad. Y el sol tras de las nubes pierde su claridad. Oligarcas temblar. Horror a la oligarquía. Oligarcas temblar, viva la libertad. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas. Muy buenas. Horror a la oligarquía está en el aire. Está en elaradoyelmar.blogspot.com, la página de la Escuela Política El Arado y el Mar. Además, asociado a trincheraderosas.blogspot.com. Estamos en las emisoras Voces Libertarias en Caracas, Radio Izquierda en Vargas, emisora cultural de San Antonio en Miranda, Radio Coroba en Bolívar, Radio Chamariapa en Anzoátegui, en Lara, Ondas del Cercado, Radio Crepuscular y Radio Venceremos, en Barinas, Voz de la Libertad, Radio Unión y Radio Catabaré. Estamos en Twitter, en @ungrano-de-maíz y en @elaradoyelmar. Tenemos el 0412-977-6761 para recibir sus mensajes cortos y mensajes más largos al correo elaradoyelmar@gmail.com. Llegaron mensajes preguntando qué pasa con los programas. Reclamando. Luego de despedir a los responsables de la página, de enviarlos a cuarteles de invierno, hemos constatado de que en realidad tenemos sospechosos problemas técnicos. Así que aprovechamos para hacer público que vamos a restituir a los compañeros a sus respectivos puestos. E intentaremos solucionar en breve ese problemita técnico que tenemos y pronto estarán ya cargados todos los programas allí y en el sitio, en el canal de YouTube del Arado y del Mar. Así que vamos a darle directamente al texto rojo y subversivo de hoy, que hemos intitulado En defensa de la doctrina militar de Chávez, criticada por el general Ochoa Antich. El general Ochoa Antich escribe en el Nacional del domingo 22 de noviembre una crítica a la doctrina militar de Chávez. De entrada la califica de absurda. La crítica no es una pieza suelta ni un capricho de este general. Al contrario, forma parte del susurro al campo militar. Se inscribe en un trabajo inteligente sobre la Fuerza Armada que no se puede enfrentar con consignas, frases altisonantes. Precisa de una exposición cuidadosa de la doctrina chavista, su defensa. Fíjate, hay que decirlo siete. Primero, el general es un vocero calificado del sector militar de derecha, fascista, nacional e internacional. Sí. ¿Me entiendes cómo es? No es cualquier tipo. No es cualquiera. Entonces, y además ya se ha convertido en una pluma del Nacional. O sea, hay que ver lo que escribe Ochoa Antich para saber qué piensan esos sectores de la derecha en el ejército, ¿no? Y afuera, la Fuerza Armada. Y en el extranjero. En el extranjero. Ahora, ahí se desprenden dos cosas. Primero, no se puede despachar lo que diga ese general con mentira. No, ese es un infiltrado, ese es un no sé qué, no. Sí. Él está planteando una discusión seria, quizás la más importante dentro de la revolución, dentro de este proceso revolucionario. Pues, la discusión más importante es la que está planteando él. Si no se le da respuesta de eso que él te está diciendo, lo dejan pasar. Se desprende todo, hasta la comuna. Vamos a desglosar ya. Sí, bueno. Dale. El escrito del general expone de manera fragmentada los fundamentos de la doctrina militar chavista y luego revela el carácter político de su crítica cuando dice: en definitiva, la concepción chavista de la defensa nacional se orientó por los principios de la guerra asimétrica al considerar sin fundamento alguno a Estados Unidos como el enemigo potencial de Venezuela y no evaluar nuestras verdaderas hipótesis de conflicto y la multiplicidad de amenazas existentes en contra de nuestra soberanía y estabilidad social. La tradicional doctrina militar venezolana estaba orientada por los principios de la guerra de tercera generación y buscaba darle respuesta a estas hipótesis de conflicto y a las reales amenazas de nuestra sociedad. Entonces, fíjate, para resumir eso ahí un poco, él al principio del escrito habla sobre la doctrina
militar chavista, Ujú. y la expone pero aislada, fragmentada. Sí. Fíjate, esto del imperio no tiene relación con más nada, Sí. pero además dice cosas como esta, que es herencia de Bolívar, pero bueno, ahora O sea, no tiene que ver con el imperio. no tiene que ver con el imperio ni nada, y expone está en contra de que sean los gringos la hipótesis de guerra, Claro. entre paréntesis, eso no lo dictamina Chávez, lo dictamina Simón Bolívar y los gringos, Lo dictamen- sí, que son enemigos de cualquier avance. principalmente los gringos. Claro, pero digo, ya Simón Bolívar lo había visto. Lo había advertido. Desde la independencia están esta gente Ujú. Sus agentes molestando. tratando de socavar cualquier independencia. Y fíjate lo que pasó Plagando en Cuba, la América lo de- que pasó en Cuba. Pues. El último país en independizarse de España, De España. ya el adversario que le surge fueron los Estados Unidos, tal como lo había previsto Bolívar. Hasta el día de hoy, que hay un Claro, bloqueo porque criminal contra ellos la se isla. independizan unos 60 años después, medio siglo después de la América, pues Sí. del resto de la América, y ya los Estados Unidos estaban fuertes y colonizaron, Ujú. sustituyeron la colonia española, Sí. ellos. Entonces el general dice que va al meollo del asunto de la doctrina militar cuando dice eso. Plantea que no hay fundamentos para pensar que la hipótesis de conflicto es con el imperialismo estadounidense. Dale, pues. El coloso del norte parece predestinado por la providencia a plagar de hambre y de miseria a América Latina. Ujú. Entonces, ya la primera definición que dice el Libertador, definiendo cuál es el enemigo principal. No eran ni siquiera la colonia española, que ya estaba moribunda, era el nuevo imperio que se estaba formando, que se trasladó de Inglaterra para el norte de América, pues, y tenía un criterio hegemónico como imperio, pues, como imperio naciente. Hay que decir también que esta discusión que plantea el general es seria y no hay que despacharla, como decía Toby, con descalificativos ni cosas peyorativas contra el tipo. Hay que responderles a las ideas y debería por lo menos la doctrina militar chavista, los militares que se han retirado, responderle, o los que están activos, responderle a este tipo. No, y revela que dentro de las Fuerzas Armadas hay disputa. Pero fíjate, uno tiene que tener cuidado al hablar de esas cosas, pero se puede deducir. Si nosotros, la política de la revolución hacia las Fuerzas Armadas últimamente ha sido que la calidad de las Fuerzas Armadas es la calidad del armamento. Ujú. Por eso se compran aviones y tal, que ahí se está creando una conciencia militar de acuerdo a una doctrina militar errada, y el señor el general, está pescando en ese río revuelto. La moral revolucionaria de las Fuerzas Armadas debe estar minada por esa actitud de prestigiar el armamento en contraposición a la moral Moral y la conciencia. y a la conciencia. Dele. En este párrafo, Palabra del Señor. Alabado sea. en este párrafo del escrito del general, está resumido el plan de la restauración del papel antipatriótico de la Fuerza Armada, que debe ser el centro de la discusión militar en estos momentos. Veamos. Ya lo dijo el clásico, la guerra es la política por otros medios. Se deduce que la doctrina militar es en esencia una doctrina política. Ya vamos entendiendo la posición del general Ochoa cuando nos dice, al considerar sin fundamento alguno a Estados Unidos como el potencial enemigo de Venezuela. Allí se parten las aguas de la política. Si los Estados Unidos no son el enemigo fundamental, entonces no se es antiimperialista y como consecuencia no somos anticapitalistas. Es decir, esa postura, esa hipótesis de conflicto con los gringos se desprende de la construcción del socialismo, de la soberanía nacional, de la construcción de la verdadera patria. Ya lo dijo Chávez, la única manera de tener patria es con el socialismo, y avanzar hacia el socialismo nos enfrenta necesariamente con los gringos. Esa amenaza no es inventada por Chávez. Ya Bolívar presagió el designio del imperio gringo. Parecen destinados por la providencia para plagar a la América de miseria y oprobio. Creo que es en las memorias de Oliari que sale
contando que en la convención de Ocaña tenían los gringos tenían 2 agentes, que uno era el embajador allá en Bogotá, tenían ahí permeando a Santander, lo tenían capturado para sabotearle la convención a Bolívar, que de hecho lo sabotearon. Hay algo ahí interesante que quizás se desprende, o por lo menos me sugirió el párrafo, es las dificultades que tiene el gobierno, y con eso lo relacionamos con lo que planteaban ustedes al comienzo, Toby y Zancudo, que no se puede despachar esto con consignas. Es qué respuesta va a dar el gobierno si el gobierno no puede responder que el conflicto con los gringos se desprende de la lucha por el socialismo, de que hemos decidido luchar con Chávez, luchar por el socialismo. Oye, pero si el gobierno no tiene más el socialismo, no tiene cómo responderle a un escrito como este. Ese es su problema. Pero usted tocó un punto ahí álgido, neurálgico, más que álgido, que es eso del el espionaje en PDVSA. Ah, mira, sí. Fíjate, la respuesta no es de la República de Venezuela, sino la respuesta es de la compañía PDVSA. Y además, la mezquindad llevada a niveles de torpeza y brutalidad. No nombran al ministro Ramírez, que era el espiado. Ojo, no solo la mezquindad del gobierno, ayer hubo numerosas concentraciones de trabajadores. Los trabajadores no nombraron a Rafael Ramírez, como si no existiera. Eso es por instrucciones. Una cosa increíble. ¿Qué es lo que pasa? Que es una mezquindad. No dejan que nadie brille. Si brilla, ilumina la revolución. No, si brilla, me compite. Entonces no dejan. Y me contradice. Claro. La posición de Ochoa Antich es parte de los planes de restauración de la derecha, que contemplan el regreso a las formas capitalistas francas, a la entrega de la soberanía en lo petrolero, que PDVSA regrese a ser una empresa meritócrata, un enclave capitalista, imperialista, en el corazón de la patria. En lo político, el bipartidismo cuarto republicano, sin excluir una etapa de dictadura. En lo militar, una fuerza armada capaz de dar respuesta a lo que el general Ochoa llama la tradicional doctrina militar venezolana. Estaba orientada por los principios de la guerra de tercera generación y buscaba darle respuesta a estas hipótesis de conflicto y a las reales amenazas de nuestra sociedad. ¿Qué es, en realidad, garantizarle la paz a la oligarquía? Esa doctrina se evidenció el 27 de febrero. O sea que el papel que está jugando Ochoa Antich es llevar nuevamente la dominación de este continente en manos de los americanos. O sea, nos sacudimos a los españoles, pero ahora el nuevo imperio es Estados Unidos. Mira, por cierto que él plantea, Ochoa Antich, la guerra de tercera generación, que era nuestra doctrina militar en la Cuarta República, y esa es una guerra convencional, y una guerra convencional de aparato en contra, especialmente en contra de la República Hermana de Colombia, que era esa guerra que tenían en la Cuarta República. Y la doctrina militar, de ahí se desprende también la compra del tipo de armamento y el tipo de entrenamiento y el tipo de moral que tengan en la Fuerza Armada. Fíjate, ¿cuál es el asunto? El asunto es que llega Chávez y inicia una revolución, ¿verdad? Y ahora se está produciendo una restauración. Entonces el fenómeno que estamos viviendo es el fenómeno de la restauración, pero la restauración no es política únicamente, la restauración es cultural, social, económica y se da y militar. Y militar. ¿Qué es lo que está pasando ahí? Se está planteando la discusión de la restauración de la doctrina militar antigua. Pero ponte tú que no llegue esa doctrina a ser exactamente la anterior, la que era, pero es una doctrina en contra del socialismo. Y entonces, porque la restauración es un problema de sistema y de clase. Pero entonces ahí viene una cosa, claro, ahí viene una cosa. También la restauración sucede adentro del gobierno donde está la derecha. Entonces tú ves que PDVSA, sin que la toque la derecha externa, se está restaurando como meritócrata, porque es un fenómeno de clase y de sistema. Tú ves que los militares están restaurando la doctrina antigua sin que los toque Ochoa Antich. Es allá adentro, ellos mismos están enredados. Sale la OLP a reprimir, ¿verdad? Salen a comprar armamento cuando no hay real, y pare usted de contar.
una anécdota. Ayer se hizo en la campiña un encuentro de trabajadores para rechazar la injerencia gringa, el espionaje contra PDVSA y contra Rafael Ramírez, aunque Rafael Ramírez ya esté borrado del mapa, no exista. Y me cuenta un periodista de una cadena internacional de noticias que no lo dejaron entrar. No pudo ir a registrar la marcha de los trabajadores porque la seguridad de PDVSA no lo dejó entrar. Solo medios nacionales podían filmar el acto. Es que es así. La restauración es un fenómeno que ocurre en el gobierno y en la oposición y dentro de nosotros también. Pero llegás a captar, o sea, es un acto para rechazar la injerencia del imperialismo y no pueden entrar medios internacionales. No, porque lo hacen medido. Tú no ves que el primer paso es absurdo. El primer paso de freno es que el gobierno no se mete en eso. Aquí el espionaje fue para PDVSA, no para la República. Sí. La respuesta nuestra no existe. Como la que respuesta si fuera, de la República. Sí, como que si fuera una empresa privada. Sí, exacto. Que esa es la meritocracia, así funciona. Una empresa privada que paga sus impuestos y da sus regalías y sus cosas, sí. Tal. Ajá. Pero entonces el gobierno no tiene nada que ver con se desentendió de la petrolera. Del espionaje. Sí. Fue un espionaje a Venezuela. Sí. Y la respuesta la da Eulogio. Es que Eulogio es el presidente de la República. ¿Ah? Pero es que tú sabes que en el fondo lo que no quieren es molestar las conversaciones con Chano y con los gringos. Sí, y para después del 7, después del 6, se van a abrazar en Miraflores. Entonces no quieren ¿Para qué molestar eso con alborotar los tanto gringos, ahora? sí. Vamos. En el país está planteada una situación de crisis, caracterizada por la discrepancia en la forma de restaurar el capitalismo, en la manera, el ritmo, la velocidad de revertir el camino que nos dejó trazado el comandante Chávez. Por un lado, está la socialdemocracia que dirige el gobierno, que propone un regreso a medias, duro en lo declarativo, discurso demagógico contra algunos emblemas capitalistas, como Mendoza, y blando en la práctica, estimulante del capitalismo, cuando prestigia las expos, donde aupa a los empresarios, los nuevos y los viejos, o regala taxis por miles, formando así microempresarios de clara conciencia egoísta, enemigos del socialismo. La restauración se va concretando de manera espontánea, avanza hasta chocar con la ambigüedad del gobierno, de lo político que no termina de engranar con lo económico. La otra forma es la derecha externa, francamente progringa, en oposición a los capitalistas rusos y chinos, que propone pasar al capitalismo de una vez, en todos los campos, terapia de choque respaldada por la derrota de la doctrina militar de Chávez. Muy bien, ¿algún comentario respecto de la enorme influencia que tuvo en la opinión pública y analistas el triunfo de Macri? ¿Será casual? ¿No será que estamos ante un escenario similar aquí en Venezuela entre dos variantes del capitalismo? Me pregunto, porque uno veía ayer, por ejemplo, a Porrea, el 80% de los artículos que se publicaron ayer tenían que ver con el triunfo de Macri. El continente está girando hacia la derecha ahora. Bueno, dígale a la oligarquía una cosita, que el sector más ingenuo o tonto en lo político es el cultural. Y ahorita está chillando por el festival de música millonario en dólares. Ajá. Y entonces se le alborotó el gallinero de la cultura al gobierno también. Acaba de ser actualizado el blog El Arado y el Mar. Esa amenaza de despido fue dura. Fulminante, es que a veces son hijos del rigor. Desde la Inspectoría del Ministerio del Trabajo nos llamaron. Dale, dígale a la oligarquía. Oligarquía, muérgana, hija de tu madre, no te quiero. La Escuela El Arado y el Mar presentó El cielo encapotado anuncia tempestad. Horror a la oligarquía. La trinchera chavista que pone a temblar a los oligarcas.